Mira a tu alrededor, redes sociales encendidas, familias rotas que ya no se hablan en Navidad y calles enteras sumidas en el caos. Todo por la misma eterna batalla, izquierda contra derecha, capitalismo contra comunismo. Dos posturas que parecen agua y aceite y que arrastran un odio tan visceral que ha costado millones de vidas a lo largo de la historia. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde nace realmente este conflicto? La mayoría piensa que es un problema de economía, de dinero o de políticos corruptos. Pero la realidad es mucho más profunda, perturbadora y fascinante. La rivalidad entre la izquierda y la derecha no nació con la Revolución Francesa ni con la Guerra Fría. Nació desde nuestra propia cabeza. La neurociencia y la psicología evolutiva han descubierto que estas dos posturas políticas son en realidad reflejos de cómo está cableado nuestro cerebro desde la época que éramos cavernícolas. El odio ciego que existe entre ambos bandos no es casualidad. Es un mecanismo biológico de supervivencia que la ingeniería política moderna ha aprendido a hackear para ponernos a pelear. ¿Por qué tu cerebro está programado para ser de un bando o del otro? ¿Cómo lograron convertir una simple diferencia de pensamiento en un odio de vida o de muerte? Hoy, en Mundos Paralelos, vamos a descender a la raíz biológica y psicológica de la polarización. Prepárate, porque hoy entenderás por qué nos enseñaron a odiar. Para entender el odio, primero debemos entender las palabras. Históricamente, los términos derecha e izquierda nacieron en la Revolución Francesa por el lugar donde se sentaban los políticos. Pero en el fondo, la ciencia política descubrió que los representan dos filosofías de vida. La derecha se enfoca en conservar las estructuras, el orden, las tradiciones y la libertad individual. La idea de que el mérito propio dicta tu destino. Por otro lado, la izquierda nace de la necesidad del cambio, de igualdad colectiva y de intervenir el sistema para proteger a los más vulnerables. El comunismo y el capitalismo extremo llevaron estas ideas a la economía, pero la psicología dice que antes de ser sistemas de dinero, son sistemas de valores. Ambas posturas buscan a su manera una sociedad más justa. El problema no son las ideas, el problema es cómo reacciona nuestro cerebro ante ellas. Estudios psicológicos modernos han demostrado que las personas con inclinación hacia la derecha suelen tener un cerebro que valora mucho la predictibilidad, la seguridad y las jerarquías claras para evitar el caos. En cambio, quienes se inclinan hacia la izquierda muestran una mayor apertura a la experiencia, tolerancia a la ambigüedad y el deseo de romper el status quo. Son dos rasgos de personalidad válidos y necesarios para que el mundo avance. En una sociedad ideal, estas dos fuerzas se equilibran. La izquierda propone la evolución y la derecha asegura la estabilidad para que el sistema no se destruya en el proceso. Pero la política real no busca el equilibrio. La política descubrió que hay un negocio mucho más lucrativo en hacer que estas dos posturas se miren con asco. Aquí es donde el pensamiento se transforma en odio. Para que una simple diferencia de pensamiento político se convierta en odio ciego, se necesita activar el mecanismo más antiguo de nuestra evolución, el tribalismo. Durante miles de años, la única forma que tenía el ser humano de sobrevivir era dividiendo el mundo en dos categorías ultra sencillas: los de mi tribu, que me protegen, y los de la tribu enemiga, que vienen a matarme. La política moderna descubrió que si logras asociar la izquierda o la derecha a una entidad de tribu, la lógica de la gente se apaga por completo. En psicología, esto se conoce como identidad social. Tu postura política ya no es solo lo que piensas sobre los impuestos o los derechos, se convierte en quién eres. Y si alguien critica a tu bando, tu cerebro no lo procesa como un debate de ideas, lo procesa como un ataque directo a tu supervivencia.
Es por esto que el odio entre el capitalismo y el comunismo, o derecha e izquierda, es tan visceral. Cuando escuchas al bando contrario, tu amígdala cerebral, la alarma de peligro de tu cuerpo, se enciende. Dejas de escuchar razones, no importa si el otro tiene un buen argumento económico o social. Tu biología te obliga a descalificarlo, a insultarlo o a ridiculizarlo, porque para tu inconsciente estás defendiendo a tu tribu. Lo más retorcido de este diseño psicológico es que el odio no nace de la ignorancia, nace de la manipulación del lenguaje. Para que una tribu odie a la otra, primero hay que quitarle su humanidad, y la política ha creado las etiquetas perfectas para lograrlo. Etiquetas diseñadas específicamente para que veas al que piensa diferente como un monstruo. En el laboratorio de la manipulación de masas, las palabras no se usan para comunicar, se usan como armas de asalto. Para que el odio sea efectivo, necesitas que el rival deje de parecer una persona real. Es ahí donde entran las etiquetas extremas. En el discurso político, los matices desaparecen. O eres un radical despiadado que quiere destruir el país, o eres un enemigo del progreso que odia la libertad. Al reducir la derecha al capitalismo más salvaje y egoísta, y la izquierda al comunismo más autoritario y caótico, se crea un enemigo de caricatura, un monstruo de ficción. Lo perturbador es que la psicología de masas demuestra que el cerebro humano, bajo la influencia del miedo, acepta estas simplificaciones sin dudar. Es mucho más fácil odiar a una etiqueta que intentar entender la complejidad de un ser humano. Este proceso genera un fenómeno social peligroso llamado sesgo de proyección social. Empezamos a creer que el bando contrario nos odia activamente, lo que justifica que nosotros los odiemos de vuelta en defensa propia. Es un círculo vicioso perfecto. El miedo justifica el ataque genera más miedo, y los extremos políticos se alimentan de la energía de esa fricción. Lo que casi nadie se detiene a analizar en medio de la tormenta digital es quién se beneficia de este incendio emocional. Mientras la gente común destruye amistades, se insulta en foros o se divide en las calles, detrás de escenas se oculta un experimento de control que lleva décadas funcionando con precisión milimétrica. Si la psicología del siglo XX descubrió cómo sembrar el odio, la tecnología del siglo XXI encontró la forma de industrializarlo. El verdadero combustible de la polarización moderna son los algoritmos de las redes sociales. Plataformas diseñadas bajo una sola regla económica: mantener el mayor tiempo posible pegado a la pantalla para venderte publicidad. Los ingenieros de Silicon Valley descubrieron un fallo en nuestro software biológico. Nada retiene más la atención humana que la indignación moral y el miedo. Un posteo con datos económicos aburridos o propuestas moderadas no genera interacciones, pero un video de un bando insultando al otro o una noticia alarmista sobre cómo la izquierda o la derecha van a destruir tu futuro se vuelve viral en minutos. Al premiar el contenido más extremo, el algoritmo crea una ilusión óptica macabra. Te hace creer que el mundo real está al borde de una guerra ideológica inminente, cuando en realidad la mayoría de las personas solo quieren vivir en paz, trabajar y progresar. Nos han convertido en adictos a la rabia política, y que cada comentario lleno de odio que dejamos en una publicación es una moneda de oro para las grandes corporaciones de datos. Hemos permitido que máquinas programadas para generar ganancias manejen las emociones más primitivas de nuestra especie. El resultado son países y continentes fracturados, donde el diálogo se ha vuelto imposible. Pero la pregunta definitiva que debemos hacernos antes de que sea demasiado tarde es: ¿podemos romper este ciclo antes de que nos consuma por completo? La verdadera revelación de este viaje psicológico es entender que el peligro real no viste de izquierda ni de derecha. El peligro real es el sistema invisible que necesita vernos divididos para poder controlarnos. Cuando comprendes que tu rabia fue diseñada en una oficina de marketing político y potenciada por un algoritmo, el hechizo empieza a romperse. El comunismo y el capitalismo, la izquierda y la derecha, son formas distintas de responder a los retos de la humanidad. Ninguna de las dos posturas va a desaparecer,
porque ambas representan partes reales de nuestra psicología. El verdadero acto de rebeldía hoy en día no es gritar más fuerte en redes sociales, es negarse a odiar al que piensa diferente solo porque una pantalla te lo ordena. La próxima vez que sientas ese impulso biológico de atacar o insultar a alguien por su postura política, detente un segundo. Recuerda que estás dentro del laboratorio. Elige la empatía, el debate de ideas reales y recupera el control de tu propia mente. Al final del día, las etiquetas pasan, los gobiernos cambian, pero la sociedad la construimos entre todos. Si este análisis te ha hecho ver la política desde una perspectiva diferente, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho abrir este debate con ustedes. No olvides darle un buen like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo viaje de Mundos Paralelos. Mantén la mente abierta y cuestiona la realidad, sobre todo cuando te digan a quién debes odiar. Hasta la próxima.